Isabela Montoya, con el vestido sencillo de lino blanco que su madre le había entregado, sintió que cada campanada era un golpe seco contra su propio corazón. A su lado, dos mujeres del pueblo cuchicheaban sin disimulo. Mañana será esposa de don Laureano. Pobrecita. La plaza de Santa Rosalía del Desierto estaba abarrotada cuando las campanas comenzaron a sonar con furia, como si anunciaran una desgracia en lugar de una fiesta. El bronce retumbaba en los muros encalados y en los pechos de quienes se encontraban allí reunidos. La joven bajó la mirada, pero dentro de ella hervía una tormenta. Sabía que aquellas campanas no celebraban su unión, sino su condena, y en ese instante deseó tener la fuerza de romper las cadenas invisibles que la sujetaban al destino impuesto. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. El sol del mediodía caía implacable sobre los techos de teja, iluminando las guirnaldas de papel y los estandartes que ondeaban en la plaza. Para el pueblo, aquel día era sinónimo de júbilo y tradición, pero para Isabela era el inicio de un sacrificio que no había elegido. Su padre, don Rodrigo Montoya, había sellado un acuerdo con don Laureano Rivas, el hacendado más temido de la región, hombre rico en tierras pero pobre en bondad. El matrimonio era la moneda de cambio para mantener el prestigio y la seguridad de la familia. Isabela tenía apenas 20 años, con ojos negros intensos y una expresión obstinada que pocas veces lograba esconder. No era la joven dócil que la sociedad esperaba, sino alguien capaz de desafiar con su silencio los mandatos más rígidos. Sin embargo, el peso de la obediencia le caía encima como una losa. Había intentado hablar con su madre, pero ésta, con voz apagada, solo repitió lo que todos decían. La honra de la familia está por encima de todo. La única que mostró compasión fue doña Ramona, su tía materna. Esa misma mañana, en la penumbra de la cocina, Ramona había tomado las manos de Isabela con fuerza y le susurró: «Sobrina, mejor el escándalo que la esclavitud». Esas palabras ardían aún en el pecho de Isabela mientras escuchaba los comentarios venenosos del pueblo. Don Laureano, el hombre que pronto sería su esposo, doblaba su edad. Su piel curtida, sus manos ásperas y su mirada de posesión la habían hecho temblar en más de una ocasión. El recuerdo de su voz ronca, exigiendo obediencia, la atormentaba de noche. Nadie hablaba de ternura, nadie mencionaba amor. Lo único que importaba era la fortuna de las tierras y el apellido de los Montoya. La tensión crecía a medida que las campanas no cesaban. Isabela caminaba lentamente hacia el centro de la plaza, rodeada por miradas que la juzgaban. Las mujeres jóvenes la observaban con envidia mal disimulada, murmurando que tendría lujos y vestidos de seda. Los hombres la escrutaban como quien evalúa una propiedad. Los ancianos negaban con la cabeza, repitiendo que una muchacha debe obedecer a sus padres sin cuestionar. Cada paso de Isabela era un acto de resistencia silenciosa. En su interior, una voz se rebelaba. No quiero ser la sombra de un hombre cruel. No quiero entregar mi juventud como tributo a la codicia. De pronto, la multitud se apartó con murmullos. El aire se volvió denso, como si presintiera la llegada de alguien que no pertenecía a ese lugar. Los ojos de todos se clavaron en la figura que emergía desde la entrada norte de la plaza. Era un hombre alto, de hombros anchos, con la piel tostada por el sol y el cabello largo trenzado que caía como un río oscuro. Caminaba sin prisa, pero cada paso imponía respeto. Era Tacó de Nahuel,
el líder apache, conocido por su justicia implacable y por su valentía frente a soldados y hacendados. Los murmullos crecieron. Un apache en la plaza. ¡Qué atrevimiento! Algunos retrocedieron con miedo, otros fingieron indiferencia. Takoda, sin mirar a nadie, avanzó con la calma de un hombre acostumbrado a ser observado como amenaza. El corazón de Isabela latió con violencia. Nunca lo había visto de cerca. Solo conocía rumores, que podía domar caballos salvajes con la voz, que nunca había perdido una batalla, que defendía a su gente con una ferocidad indomable. Y ahora estaba a pocos metros de ella, como una montaña que no se deja mover por el viento. Entonces apareció don Laureano, arrastrando las botas con paso pesado. Sus ojos pequeños y avaros la buscaron entre la multitud. Cuando se posaron en ella, Isabela sintió que la respiración se le cortaba. En ese instante, supo que si él la alcanzaba, su humillación sería pública y definitiva. Las campanas continuaban repicando, sordas y crueles. La multitud aguardaba expectante, como si presintiera que algo fuera de lo común estaba por estallar. Isabela apretó los puños. El recuerdo de las palabras de su tía Ramona volvió con fuerza. Mejor el escándalo que la esclavitud. Fue en Illédos cuando tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. No pensó en las consecuencias, ni en la vergüenza pública, ni en el destino que la aguardaba. Solo supo que debía escapar de las garras de Laureano, aunque fuera con un acto imposible. Con el corazón desbocado, Isabela levantó la mirada hacia la figura imponente de Takoda. Sus ojos oscuros, profundos como pozos, se encontraron con los de ella por un instante eterno. Y en ese cruce de miradas, la joven comprendió que estaba frente a la única salida, aunque fuera un salto al abismo. La historia apenas comenzaba, y con ella la tormenta que uniría dos mundos opuestos. La multitud aún estaba agitada por el repique de las campanas, cuando Isabela, con la respiración entrecortada, dio un paso hacia la figura de Takoda Nahuel. No había cálculo en su movimiento, solo la urgencia de escapar del dominio de don Laureano y de las miradas inquisidoras del pueblo. El aire olía a sudor, a maíz tostado y a temor. Todos los ojos se fijaron en ella, como si estuvieran presenciando una locura que quedaría grabada para siempre en la memoria de Santa Rosalía. Sin pensarlo dos veces, Isabela se lanzó hacia el guerrero apache. Sus manos temblorosas se aferraron a su cuello, y ante el estupor general, sus labios se posaron sobre los de él. No fue un beso de ternura, ni de amor, sino un grito silencioso de desesperación. El tiempo pareció detenerse. Los músicos dejaron caer sus guitarras, las mujeres soltaron los canastos de frutas, y hasta los niños callaron, como si una fuerza invisible hubiera borrado todo sonido de la plaza. Takoda, sorprendido, permaneció inmóvil durante un instante. Sus ojos se abrieron, y en su pecho sintió la súplica contenida en aquel gesto insólito. No la apartó. No era costumbre en él rechazar una señal de auxilio, por extraña que fuera. En ese contacto percibió la voz muda de alguien que luchaba contra cadenas invisibles, y supo que aquella muchacha no era una simple criolla caprichosa. El rugido de la multitud estalló de golpe. Gritos de escándalo, risas incrédulas y murmullos de condena se mezclaron como un torbellino. Un hombre exclamó: «Ha besado a un apache en medio de todos. ¡Qué vergüenza!». Una anciana se persignó con fuerza, mientras otra murmuraba que era castigo divino. Don Laureano, con el rostro encendido de furia, apartó de un empujón a quienes se interponían en su camino. Su dedo huesudo y tembloroso señaló a Isabela como si la marcara frente al mundo. «¡Desvergonzada!», bramó. «Eres mía,
y nadie me arrebatará lo que me pertenece. El silencio posterior se quebró con la voz grave y firme de Takoda. Su español era pausado, cargado de un acento áspero, pero cada palabra caía como una sentencia. Nadie es dueño de una mujer. Ni tú ni nadie. La plaza entera se quedó helada. Nunca nadie había osado desafiar a Laureano en público, y mucho menos un apache. Los murmullos se apagaron por un instante, como si todos necesitaran asimilar la audacia de esas palabras. Laureano, rojo de ira, levantó la mano para golpear a Isabela. Ella cerró los ojos, resignada a sentir el peso de aquel castigo frente a todos. Pero el golpe nunca llegó. La muñeca de Laureano quedó atrapada en el puño de Takoda, que lo sujetó con una fuerza férrea. El hacendado soltó un quejido ahogado, incapaz de liberarse. «¡Nunca más!», susurró Takoda, y aunque su voz fue baja, sonó más cortante que cualquier espada. La tensión se podía palpar en el aire. Algunos hombres del pueblo dieron un paso atrás, temiendo que estallara una pelea. Otros miraban con una mezcla de miedo y fascinación al apache que se atrevía a detener al poderoso Laureano. Isabela, aún con las manos temblorosas, se aferró al pecho de Takoda. Por primera vez sintió un muro entre ella y el verdugo que la reclamaba como propiedad. Su respiración entrecortada se mezcló con lágrimas contenidas, y en medio del bullicio encontró un refugio inesperado. La multitud reaccionó como un enjambre. «¡Qué deshonra para los Montoya!», gritó una mujer. «¡Que la devuelvan a su familia! ¡Que la castiguen!», vociferó otro. Lo más doloroso fue escuchar la voz de doña Elvira, la madre de Isabela, que con labios apretados y ojos severos declaró: «Has manchado nuestro nombre. No eres hija mía». Isabela sintió que un cuchillo invisible le atravesaba el corazón. Buscó el rostro de su padre, don Rodrigo, pero solo encontró la frialdad de su mirada. El silencio de él pesaba más que cualquier insulto. La había borrado de su sangre sin necesidad de palabras. En medio de la condena, Takoda dio un paso hacia adelante. Su figura alta se alzó entre la multitud, y su voz resonó de nuevo. «Ella no está sola». Esas palabras, tan simples, hicieron eco en las paredes blancas de la plaza. Isabela levantó la vista y lo observó con asombro. Nadie en su vida le había hablado de esa manera. Siempre había sido hija de alguien, prometida de alguien, objeto de un contrato. Y de pronto, frente a todos, un hombre la reconocía como persona, no como posesión. Don Laureano, humillado, escupió al suelo. «Este salvaje no podrá protegerte. Volverás arrastrada a lo que eres, una mujer marcada por la vergüenza». Pero la multitud, aunque todavía murmuraba, ya no se atrevía a acercarse más. El respeto y el temor hacia Takoda se imponían como una muralla invisible. Isabela comprendió que en ese instante su destino había cambiado. Ya no era la muchacha sumisa que aguardaba las órdenes de su padre. Tampoco la víctima que se resignaba al yugo de un matrimonio sin amor. Con un solo beso desesperado, había desatado una tormenta que nadie podría detener. Las campanas callaron de repente, como si incluso ellas temieran seguir marcando el tiempo de la condena. El silencio resultó insoportable, roto únicamente por el jadeo de los presentes y el sonido lejano del viento que venía del desierto. Takoda, sin apartar la mirada de Laureano, inclinó ligeramente la cabeza hacia Isabela y murmuró lo suficiente para que solo ella lo escuchara. «Si eliges venir conmigo, no serás esclava, no serás mi mujer por fuerza, serás libre de decidir». Isabela contuvo la respiración. Nadie jamás le había ofrecido esa opción. La libertad era un sueño que hasta entonces parecía prohibido.
El mundo entero parecía arder en torno a ella, pero en esa frase encontró un sendero hacia lo desconocido. Laureano rugió como una bestia derrotada, pero sus palabras ya no tenían el mismo peso. El pueblo, aunque todavía condenaba a Isabela, había presenciado una verdad imposible de borrar. La muchacha no estaba dispuesta a obedecer más. Takoda la cubrió con su manto de piel, no como dueño, sino como guardián. La multitud se abrió a su paso, entre insultos y murmullos, pero nadie osó detenerlos. Isabela caminó junto a él, con las piernas temblorosas, sintiendo que cada paso la alejaba de la prisión que le habían impuesto. Atrás quedaban las voces de su madre, el silencio cruel de su padre y la furia impotente de Laureano. Adelante, un horizonte incierto se extendía más allá de las montañas. El sol comenzaba a descender sobre la plaza cuando cruzaron el límite del pueblo. La figura de ambos, alta y firme, se fue desdibujando en el polvo del camino. Para los que quedaron atrás, aquello era el inicio de una tragedia. Para Isabela, era el primer respiro verdadero de su vida. Y mientras la tarde teñía el cielo de rojo, supo que su historia acababa de comenzar. El destino la esperaba en un mundo nuevo, tan hostil como fascinante. El campamento apache. El sol ya había desaparecido detrás de las sierras cuando Isabela y Takoda atravesaron el límite del desierto. A sus espaldas quedaban las luces vacilantes de Santa Rosalía, los murmullos cargados de condena y el eco de unas campanas que habían sellado su ruptura con todo lo que conocía. El aire de la tarde era más frío que de costumbre, y cada paso parecía alejarla no solo de su familia, sino de la muchacha que había sido hasta ese día. Isabela caminaba con la cabeza erguida, aunque por dentro el miedo le oprimía el pecho. Sentía el peso de las miradas que todavía la quemaban, el rechazo de su madre, el silencio cruel de su padre. La voz de doña Elvira resonaba como una daga. No eres hija mía. No había mayor castigo que ser despojada de su identidad frente a todos. Takoda avanzaba a su lado sin decir palabra. Sus pasos firmes sobre la tierra polvorienta parecían marcar un compás que le infundía seguridad. Él no había buscado aquel escándalo, pero tampoco lo había rehuido. Había reconocido en el beso de la muchacha no un capricho, sino un clamor desesperado. Y aunque la incertidumbre lo acompañaba, ya había tomado una decisión. No permitiría que regresara a las manos de un verdugo. El silencio entre ambos era espeso, interrumpido solo por el resoplar del caballo que conducía a Takoda y el crujido de las piedras bajo sus botas. El cielo, teñido de naranja, se transformaba en un manto oscuro salpicado de estrellas. Isabela, agotada, tropezó en más de una ocasión, pero cada vez encontraba la mano firme del apache que la sostenía. No hubo dulzura en su gesto, pero sí una fuerza silenciosa que le impedía caer. A medida que se alejaban del pueblo, los pensamientos de Isabela se volvían más caóticos. ¿Qué dirán mañana en la plaza? ¿Qué será de mi familia? ¿Acaso me condenarán por siempre? Sin embargo, lo que más la inquietaba era otra pregunta más íntima. ¿Quién soy yo ahora que he dejado de ser hija, prometida, sombra? Cuando la noche cayó por completo, Takoda encendió una pequeña fogata en un claro protegido por rocas. No pronunció palabra mientras acomodaba la leña, y el chisporroteo del fuego rompió al fin la tensión. Isabela lo observó de reojo, intrigada. Nunca había estado tan cerca de un apache. Los rumores lo pintaban como un bárbaro, un enemigo de la civilización. Pero lo que veía en él no era brutalidad, sino un silencio cargado de dignidad. Takoda habló por primera vez, con voz grave y lenta. «Puedes volver,
Si lo deseas, nadie aquí te obligará. Isabela se estremeció. ¿Volver? La imagen de Laureano, con sus manos ásperas y su mirada de dueño, la recorrió como una corriente helada. Volver significaba entregar su vida, renunciar a sí misma. Sus labios temblaron antes de responder. No tengo a dónde volver. El apache la observó con ojos oscuros, profundos. No replicó, pero asintió con un leve movimiento de cabeza, como quien comprende más de lo que dice. La hoguera iluminaba sus rostros en la penumbra del desierto. Isabela, envuelta en el manto que él le había ofrecido, dejó escapar un suspiro. No era alivio, tampoco resignación, sino la certeza de que su camino estaba a punto de transformarse de manera irreversible. Mientras tanto, en Santa Rosalía, la plaza seguía vibrando con el eco del escándalo. Los vecinos no hablaban de otra cosa. Algunos se santiguaban con horror. Otros murmuraban con malicia, convencidos de que la joven había caído en desgracia. Don Rodrigo Montoya, con el rostro pétreo, guardaba silencio frente a las acusaciones. La familia entera se convirtió en objeto de burla y desprecio. Don Laureano, humillado públicamente, juró venganza. El dolor en su muñeca, todavía dolorida por la mano de Takoda, se convirtió en símbolo de su derrota. Frente a los hombres de su hacienda, lanzó una promesa envenenada. Ese salvaje pagará con sangre, y ella aprenderá lo que significa desobedecer. Las palabras del anciano no fueron simples amenazas. Su orgullo herido era un fuego que consumiría todo a su alrededor. La noche de Santa Rosalía se tiñó con su odio, y muchos sabían que el conflicto apenas comenzaba. En el claro del desierto, Isabela no podía conciliar el sueño. Escuchaba los sonidos nocturnos, el ulular lejano de un búho, el crujido de las brasas, el murmullo del viento que arrastraba arena. Takoda permanecía sentado, vigilante, con la espalda erguida y la mirada fija en la oscuridad. Su silueta parecía parte del paisaje, firme como una montaña. La joven lo contempló en silencio. No podía entender qué lo movía a protegerla. No había dulzura en su gesto, tampoco ternura. Y sin embargo, en su presencia encontraba algo que jamás había sentido. Respeto. No la miraba como una posesión, ni como un negocio, ni como una carga. La miraba como alguien que había tomado una decisión y merecía vivir con ella. Isabela recordó las palabras de su tía Ramona. Mejor el escándalo que la esclavitud. Al fin comprendía su significado. Escándalo había habido, y mucho. Pero en esa hoguera encendida en medio del desierto, había, por primera vez, un respiro de libertad. Takoda giró el rostro hacia ella, como si pudiera leer sus pensamientos. Mañana llegaremos a mi pueblo. Allí te mirarán con desconfianza, pero no debes temer. Estás bajo mi protección. El corazón de Isabela dio un vuelco. Sabía que su prueba apenas comenzaba. Sería extranjera en una tierra que no la quería, en un mundo que la consideraba enemiga. Pero algo en su interior ardía más fuerte que el miedo, la determinación de no regresar jamás a las cadenas. Se arrebujó en el manto, cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo se permitió imaginar un futuro distinto. No sabía cómo sería, ni qué la esperaba en el campamento apache. Lo único que tenía claro era que aquel camino, incierto y áspero, era suyo. Nadie lo había elegido por ella. A lo lejos, en la oscuridad del desierto, aulló un coyote. El fuego chisporroteó, proyectando sombras danzantes sobre las rocas. Takoda permaneció inmóvil, guardián de aquella joven que había desafiado a un pueblo entero con un solo beso. La noche avanzaba, y con ella la certeza de que el choque entre dos mundos ya era inevitable.
Isabela dormía con el rostro sereno, ignorando que los rumores en Santa Rosalía se propagaban como pólvora, alimentando la furia de Laureano y despertando la ambición de hombres que veían en aquel escándalo una excusa para la guerra. Takoda, en silencio, conocía bien la sombra que se cernía sobre ellos, y sin embargo no apartó la mirada del horizonte. Sabía que el destino de la muchacha y el suyo se habían entrelazado para siempre. El amanecer traería nuevos desafíos, pero también la oportunidad de comenzar otra vida. La hoguera se apagaba lentamente, y con ella los últimos vestigios de la antigua Isabela Montoya. Lo que aguardaba más allá del desierto no era paz, sino la prueba más difícil: enfrentar el juicio de un pueblo entero que la consideraría intrusa. Y aún así, en el fondo de su alma, un murmullo nacía con fuerza: prefiero lo desconocido a la esclavitud. El amanecer encontró a Isabela envuelta en el manto que Takoda le había prestado. El frío de la madrugada le había calado hasta los huesos, pero más fuerte aún era la sensación de vacío que la habitaba. Abrió los ojos y lo primero que vio fue al apache, sentado en silencio, vigilando el horizonte como si la noche nunca hubiera terminado para él. Su figura, inmóvil, le recordaba a las estatuas de piedra que coronaban las sierras, firme, inquebrantable. Takoda no dijo palabra, pero al verla incorporarse le tendió un cuenco de agua. Ella lo recibió con gratitud muda. El agua fresca le aligeró la garganta reseca, y en ese pequeño gesto encontró una ternura insólita, aunque él no sonriera ni buscara palabras amables. «Hoy llegaremos a la aldea», dijo él finalmente, con voz grave. La frase cayó sobre Isabela como una sentencia. No sabía qué esperaba encontrar en ese lugar, ni cómo la recibirían. Pero dentro de sí, repitió una y otra vez lo que había pensado la noche anterior: prefiero lo desconocido a la esclavitud. El camino fue duro. El sol pronto se alzó implacable, y el viento levantaba nubes de polvo que se pegaban a la piel y al cabello. Isabela tropezaba a menudo con las piedras, y aunque su orgullo le dictaba resistir, varias veces aceptó el brazo de Takoda para recuperar el equilibrio. Durante horas caminaron sin apenas hablar. Takoda parecía escuchar los sonidos del desierto: el chillido de un halcón, el crujir de ramas lejanas, el rumor de agua oculta bajo tierra. Su silencio no era indiferencia, era la calma de alguien que entendía el lenguaje de la naturaleza. Al caer la tarde, al doblar una colina, Isabela vio humo ascendiendo en espirales grises. Más allá, las chozas de piel y madera formaban un semicírculo alrededor de un espacio central. Los latidos de su corazón se aceleraron. Aquello no era una visión lejana, era el lugar donde ahora tendría que vivir. El campamento se agitó al verlos llegar. Hombres y mujeres salieron de sus chozas con miradas desconfiadas. Los niños corrieron a esconderse tras las piernas de sus madres. El murmullo se elevó como un enjambre de abejas. Una extranjera, una criolla, aparecía al lado del líder. Takoda avanzó sin vacilar. Con la barbilla en alto, se plantó en el centro de la plaza de tierra. Todos lo rodearon. Isabela sintió los ojos clavados en su piel como lanzas invisibles. Sus mejillas ardieron. Jamás había sentido tan desnuda su vulnerabilidad. Una mujer joven se abrió paso entre la multitud. Tenía el cabello trenzado con cuentas de colores y la mirada fiera. Sus ojos, oscuros como la obsidiana, se posaron en Isabela con hostilidad. Era Xochitl, conocida por su fuerza y por haber luchado codo a codo con los guerreros en más de una ocasión. «¿Qué hace aquí esta mujer?», preguntó en su lengua, con tono acusador. Takoda levantó la mano y respondió con calma: «No es prisionera,
Está bajo mi protección. La tensión se palpaba. Un anciano, con rostro surcado de arrugas y plumas en el cabello, murmuró: La protección de un hombre no borra la desconfianza de un pueblo. Isabela no entendía todas las palabras, pero comprendía los gestos, las miradas, el rechazo. Su corazón latía tan fuerte que creía que todos podían escucharlo. Takoda se giró hacia ella. «Debes mostrar que vienes por tu voluntad». Isabela tragó saliva. Dio un paso adelante, sintiendo que las piernas le temblaban, y con voz firme dijo en español: «No fui traída a la fuerza, elegí estar aquí». Un silencio espeso se extendió. Algunos no comprendieron sus palabras, pero sí el tono de su voz, la firmeza en su mirada. Otros desviaron la vista, sin convencerse. Xochitl arqueó las cejas y chasqueó la lengua. Las palabras vuelan como el polvo. Veremos si trabaja, si respeta, si merece quedarse. Isabela agachó la cabeza, consciente de que aquello no era aceptación, sino una prueba. Esa primera noche en la aldea, Isabela no tuvo descanso. Le asignaron un pequeño espacio junto a otras mujeres, donde la miraron de reojo, cuchicheando entre ellas. Intentó sonreír, pero nadie respondió. El día siguiente comenzó con tareas que jamás había realizado: moler maíz en piedras pesadas, cargar cántaros de agua desde un arroyo lejano, recoger leña bajo el sol abrasador. Sus manos, suaves de vida acomodada, pronto se llenaron de ampollas. Los pies le dolían, la espalda le ardía. Más de una vez escuchó risitas ahogadas cuando tropezaba o se le derramaba el agua. Pero cada vez que caía, se levantaba. En su interior había una voz obstinada que le recordaba que no podía darse el lujo de fracasar. Si quería ser aceptada, debía resistir. Xochitl la observaba con frialdad. En más de una ocasión se acercó para corregirla con brusquedad. «No así», decía, arrebatándole las fibras que intentaba hilar. «Tus manos son torpes». Isabela, con los labios apretados, aceptaba la corrección sin quejarse. Su orgullo dolía, pero más fuerte era la determinación de aprender. Takoda, aunque ocupado en asuntos de la tribu, la observaba desde la distancia. No intervenía. Sabía que si la defendía, reforzaría el rechazo de los demás. Ella debía demostrar con sus propios actos que era digna de permanecer allí. Por la noche, agotada, Isabela se tumbaba bajo el techo de cuero y lloraba en silencio. Pero cada mañana despertaba con la decisión de intentarlo de nuevo. Día tras día, sus manos se endurecieron, sus pasos se hicieron más firmes. Las risas burlonas se fueron apagando, reemplazadas por un silencio expectante. Un atardecer, mientras recogía agua, una anciana se le acercó y le tendió un trozo de pan de maíz. No dijo palabra, pero en su gesto había un reconocimiento. Isabela lo recibió con lágrimas en los ojos. Era la primera grieta en el muro de desconfianza. Esa noche, mientras las hogueras iluminaban el campamento, Takoda se sentó junto al fuego, rodeado de guerreros. Xochitl, con los brazos cruzados, lo miraba fijamente. «Trajiste a una extranjera a nuestro pueblo», dijo con dureza. «Si trae desgracia, será tu responsabilidad». Takoda sostuvo su mirada sin titubear. «Ella no es carga ni desgracia. El tiempo lo demostrará». El fuego chisporroteó entre ellos, como si subrayara la tensión. Isabela, a unos pasos de distancia, escuchó esas palabras y comprendió que el juicio apenas comenzaba. El respeto que había sentido por Takoda se mezcló con un temor nuevo. Sabía que cada error suyo recaería también sobre él. El viento del desierto sopló, llevando consigo las chispas de la hoguera hacia el cielo estrellado. Isabela se arrebujó en el manto, consciente de que estaba iniciando la batalla más difícil.
ganarse el derecho a existir en un mundo que no la quería. Y mientras el fuego crepitaba, se preparaba sin saberlo para la tormenta mayor que se avecinaba. Los rumores en Santa Rosalía ya corrían como pólvora, y la ambición de don Laureano y del capitán Méndez comenzaba a tejer una red de venganza que pronto alcanzaría el corazón mismo de la aldea. Las primeras luces del amanecer pintaron de tonos dorados el horizonte, y con ellas despertó también la rutina del campamento apache. Humo leve ascendía de las hogueras encendidas al alba. Las mujeres preparaban maíz, los niños corrían descalzos, y los hombres se reunían para organizar las tareas del día. Para Isabela, aquella era todavía una escena ajena, como si caminara dentro de un sueño que no le pertenecía. Había pasado ya varias jornadas en la aldea, y cada día era una nueva prueba. Se había acostumbrado al peso del cántaro de agua, al olor del cuero recién curtido y a las miradas que aún la escrutaban con desconfianza. Aunque sus manos estaban cubiertas de callos y sus pies dolían al final de cada jornada, había dejado de quejarse. El silencio era su escudo y el trabajo su única defensa. Sin embargo, la hostilidad no desaparecía. Xochitl, la joven guerrera que más la desafiaba, parecía empeñada en recordarle a todos que aquella forastera no merecía confianza. Aquel día, mientras Isabela intentaba hilar fibras, Xochitl se le acercó y con un tono de burla dijo: «Tus dedos son de cristal. Nunca harás un tejido que resista el invierno». Las mujeres que estaban cerca rieron por lo bajo. Isabela tragó saliva, sintiendo el ardor en su pecho. Estuvo a punto de soltar una réplica, pero se contuvo. En cambio, volvió a tomar las fibras y, con manos temblorosas, se empeñó en continuar. Takoda observaba desde la distancia, sentado entre los hombres que se preparaban para la caza. No intervino. Sabía que defenderla en ese momento solo aumentaría el rechazo de la comunidad. Ella debía ganarse su lugar por sí misma. Al mediodía, el calor se volvió insoportable. El aire era espeso y el sol caía sin piedad. Isabela, junto con otras mujeres, acompañó a un grupo al arroyo para recoger agua. Allí, en medio de las piedras y el murmullo del agua, sintió por primera vez una pequeña tregua. Una anciana llamada Teyacapán se acercó y, en silencio, le ayudó a ajustar el cántaro sobre la espalda. No pronunció palabra, pero en sus ojos había un destello de reconocimiento. Ese gesto sencillo encendió una chispa en Isabela. Por primera vez desde que había llegado, alguien no la trataba como una intrusa. Caminó de regreso, con una fuerza renovada, como si aquel breve instante hubiera sido un bálsamo en medio de tanta hostilidad. Esa noche, el campamento se llenó de voces y tambores. Los guerreros regresaron de la caza con un venado grande y todos se reunieron alrededor de la hoguera. Se compartió carne asada, se entonaron cantos y los niños bailaron al ritmo de los tambores. Isabela, sentada al margen, observaba con una mezcla de fascinación y nostalgia. Nunca había presenciado una celebración así. En Santa Rosalía, las fiestas eran rígidas, llenas de protocolos y miradas vigilantes. Aquí, en cambio, cada gesto era libre, cada risa auténtica. Takoda se levantó y habló en voz firme para dirigirse a su gente. Hoy no solo celebramos la caza, también recordamos que la vida se defiende con unidad. No importa si vienen tormentas, mientras estemos juntos, resistiremos. Los presentes respondieron con un grito unísono que resonó en la noche. Isabela sintió un estremecimiento. Por un instante, deseó ser parte de aquella unión que no había encontrado nunca en su propia familia. Fue entonces cuando notó la mirada de Xochitl clavada en ella. Había en esos ojos algo más que desconfianza, un destello de celos,
una amenaza silenciosa. Más tarde, cuando la hoguera ya comenzaba a apagarse, Isabela se apartó para contemplar el cielo estrellado. Takoda se acercó sin hacer ruido y se sentó a su lado. No dijo nada al principio, solo la acompañó en silencio. Ella, sorprendida, sintió la necesidad de romper el mutismo. «No entiendo por qué me permites quedarme aquí». Takoda giró el rostro hacia ella. «Porque lo elegiste. Nadie debe vivir encadenado». Las palabras golpearon con fuerza en el corazón de Isabela. Había pasado su vida escuchando que su destino estaba escrito por otros, que debía obedecer. Y ahora, por primera vez, alguien reconocía su derecho a decidir. Lo miró fijamente. No era un hombre fácil, no había en él dulzura, pero sí una fuerza que inspiraba respeto. Y en ese respeto encontró una forma de ternura que no había conocido jamás. Mientras tanto, a muchos kilómetros de allí, en Santa Rosalía, don Laureano no olvidaba la humillación sufrida en la plaza. Su orgullo herido lo consumía cada día. Reunido con un grupo de hombres armados, planeaba cómo recuperar lo que consideraba suyo. El capitán Méndez, ambicioso y ávido de gloria, comenzó a escuchar sus quejas. Ambos vieron en aquel escándalo la excusa perfecta para justificar un ataque contra los apaches. «Diremos que fue raptada», propuso Laureano, con veneno en la voz. «Nadie creerá que una mujer criolla haya elegido a un salvaje». El capitán Méndez sonrió. La mentira, bien contada, sería la chispa que encendería la guerra. De regreso en el campamento, Isabela intentaba conciliar el sueño. El murmullo de las hogueras y el lejano canto de los coyotes la envolvían. A pesar del cansancio, no lograba dormir. El recuerdo del beso en la plaza seguía ardiendo en su memoria. Había sido un acto desesperado, pero ahora se daba cuenta de que había marcado el inicio de algo más grande que ella misma. Cerró los ojos y se aferró a una certeza. Por primera vez en su vida, no era propiedad de nadie. El precio de esa libertad aún estaba por verse, pero estaba dispuesta a pagarlo. Lo que no sabía era que, mientras soñaba con un futuro nuevo, las sombras de la venganza ya avanzaban desde Santa Rosalía hacia el corazón del desierto. La prueba más dura estaba a punto de comenzar. El sol se alzó sobre las sierras y bañó el campamento apache con una luz dorada que anunciaba un día más de trabajo. El humo de las hogueras se elevaba en columnas delgadas y el murmullo de voces llenaba el aire. Para Isabela, cada mañana era una nueva batalla contra sí misma y contra las miradas que aún la juzgaban. Sus manos, antes suaves, mostraban ahora la rudeza de la vida en el desierto. Callos en las palmas, heridas pequeñas en los dedos. El cansancio marcaba su cuerpo, pero había aprendido a caminar erguida, como si la dignidad fuera su mejor defensa. Esa mañana, junto a las demás mujeres, recogía mazorcas para moler. El sol caía fuerte y el polvo se mezclaba con el sudor de su frente. Xochitl no tardó en acercarse. Sus pasos firmes levantaban arena y su expresión era dura. Se inclinó sobre Isabela, examinando su trabajo con ojos de crítica. «No mueles con la fuerza suficiente», dijo con frialdad. «El maíz así no servirá». Isabela apretó los dientes, conteniendo la respuesta que quemaba en su garganta. Con calma, reanudó el movimiento de la piedra, concentrada en la tarea. Sus brazos temblaban por el esfuerzo, pero no cedió. Sabía que cada error sería motivo de burla, cada flaqueza una confirmación de que no pertenecía allí. Una anciana que observaba desde cerca, Teyacapán, intervino con voz grave. «Deja que aprenda. Ninguna de nosotras nació sabiendo». Xochitl se mordió el labio, pero se apartó sin replicar.
La mirada de Isabela buscó la de la anciana, y en ese intercambio silencioso sintió un alivio inesperado. Alguien había hablado en su defensa. Con el paso de los días, Isabela comenzó a encontrar un ritmo en la rutina. Aprendió a hilar fibras con paciencia, a encender fuego con piedras, a caminar largas distancias en busca de agua sin derramar una sola gota. Cada noche caía rendida, pero dentro de sí crecía un sentimiento nuevo, una fuerza que nunca había conocido en Santa Rosalía. Al principio, los niños se burlaban de ella, imitando su acento y su torpeza. Pero cuando, una tarde, les enseñó canciones en español, sus voces inocentes se unieron a la suya en un coro improvisado. Las risas que siguieron rompieron un muro invisible. Poco a poco, su figura dejó de ser solo la de una extranjera. Empezaba a ser alguien que compartía. Takoda la observaba desde la distancia, como lo hacía siempre. No era hombre de muchas palabras, pero cada gesto de Isabela no le pasaba desapercibido. Veía en ella una obstinación que recordaba a la de su propio pueblo, la voluntad de resistir, aunque el mundo entero se opusiera. Una noche, mientras las hogueras ardían y los tambores resonaban en la celebración de una caza, Takoda se acercó a ella. «Trabajas con la fuerza de alguien que quiere quedarse», dijo. Isabela lo miró sorprendida. «Quiero demostrar que no vine por capricho. Quiero merecer un lugar». Takoda asintió. En su mirada había algo que Isabela no supo descifrar. Respeto, quizá orgullo, pero también una preocupación latente. Porque él sabía que, aunque la comunidad comenzaba a aceptar su presencia, el peligro no venía solo de dentro. Al día siguiente, al amanecer, Isabela acompañó a un grupo de mujeres al río. Mientras llenaban los cántaros, Xochitl se le acercó una vez más. Esta vez no había burla en su voz, sino un desafío distinto. «Crees que el trabajo bastará para que olvidemos quién eres, pero el día que lleguen los hombres de tu pueblo, ¿qué harás? ¿A quién elegirás?» Isabela se quedó helada. No había pensado en esa posibilidad, aunque en el fondo sabía que no era un temor infundado. El recuerdo de don Laureano y de los murmullos en Santa Rosalía todavía la perseguía. Pero su voz, cuando respondió, fue firme. «Ya elegí». Xochitl la observó con atención. Por un instante, algo en su mirada cambió. Un atisbo de respeto, aunque no borrara del todo la desconfianza. Esa tarde, mientras los hombres afilaban sus armas y las mujeres preparaban pieles, llegó un mensajero jadeante desde las montañas. Sus palabras, dichas en lengua apache, encendieron un murmullo de alarma. Los ancianos se reunieron con Takoda de inmediato. Isabela, aunque no entendía todo, percibió el cambio en el aire. Los rostros serios, las miradas tensas, el silencio pesado que se extendió como un velo. Algo grave había sucedido. Horas después, Takoda se acercó a ella. «En Santa Rosalía se dice que fuiste raptada. El capitán Méndez prepara hombres para venir contra nosotros». El corazón de Isabela se desplomó. No necesitaba más explicación. Aquella era la venganza de Laureano, disfrazada de justicia. «No es verdad. Ellos saben que no es verdad», balbuceó con lágrimas en los ojos. «Pero es la mentira que conviene a quienes desean la guerra», respondió Takoda con calma sombría. Isabela sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su decisión, su beso desesperado en la plaza, se había convertido en el pretexto para un conflicto mayor. Ahora no solo estaba en juego su destino, sino la vida de todo un pueblo. Esa noche, alrededor del fuego, los ancianos debatieron qué hacer. Algunos proponían devolverla a Santa Rosalía para evitar el enfrentamiento. Otros decían que hacerlo sería aceptar la humillación y la mentira.
Isabela escuchaba desde la penumbra, con el corazón encogido. Comprendía la magnitud de lo que había provocado, pero en medio de su culpa, una llama de determinación se encendió en su interior. No podía permitir que la trataran como moneda de cambio otra vez. No podía repetir la historia de ser entregada sin voz, sin voluntad. Con el temblor en las piernas, dio un paso hacia el círculo de fuego y habló con voz clara. No soy prisionera. Vine porque lo decidí. Si quieren luchar, no es por mí, sino por la mentira de un hombre. Pero no volveré. El silencio se hizo denso. Los ancianos la miraron sorprendidos. Xochitl, desde el otro lado, la observaba con una mezcla de dureza y admiración. Takoda la miró largo rato. Había esperado que ella hablara, que mostrara al pueblo lo que él ya sabía, que no era una mujer débil ni un objeto en disputa, sino alguien capaz de elegir su destino. El fuego chisporroteó, iluminando los rostros tensos de la asamblea. El conflicto era inevitable. Pero aquella noche, por primera vez, Isabela dejó de ser una invitada extraña y comenzó a ser reconocida como alguien que tenía voz propia. Mientras las brasas se consumían y el viento arrastraba chispas hacia el cielo estrellado, Takoda se levantó y declaró: «Si vienen a buscar guerra, que sepan que no se trata de una mujer raptada, sino de una mujer libre». Las voces del consejo se alzaron en debate, pero la decisión ya estaba tomada en el corazón de todos. Defenderían la verdad, aunque costara sangre. Isabela, envuelta en el manto, cerró los ojos. Sabía que el amanecer traería miedo y peligro, pero también comprendía que su vida ya no le pertenecía solo a ella. Estaba entretejida con el destino de aquel pueblo. Y mientras la noche avanzaba, la sombra de don Laureano y del capitán Méndez se acercaba desde el horizonte, preparando la tormenta que estallaría en el valle Apache. La niebla matinal cubría las calles de Santa Rosalía del Desierto cuando don Laureano Rivas salió de su hacienda. Su rostro mostraba las marcas del rencor y del orgullo herido. Desde la humillación sufrida en la plaza, no había encontrado descanso. El recuerdo de Takoda deteniendo su mano ante todos y el beso de Isabela frente a la multitud eran cuchillos clavados en su memoria. Cada noche juraba vengarse, y cada amanecer despertaba con la misma idea. La muchacha y el apache pagarían caro aquella afrenta. En la plaza, el rumor crecía como maleza. Decían que Isabela había sido raptada por los apaches, que estaba prisionera en una aldea secreta del desierto. Nadie quería creer que una joven criolla, educada en las buenas costumbres, hubiera elegido por voluntad propia a un salvaje. La mentira era más fácil de aceptar que la verdad incómoda. Y don Laureano supo aprovecharlo. «Fue arrancada de su familia», dijo en la cantina, con voz temblorosa de ira. «Los apaches no conocen de respeto ni de honor. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Los hombres presentes, muchos de ellos campesinos dependientes de sus tierras o deudores de su hacienda, asintieron sin protestar. Sabían que contradecirlo era arriesgarse a perder su sustento, pero el discurso de Laureano necesitaba algo más: fuerza militar que legitimara la venganza. Esa misma tarde, el hacendado se reunió con el capitán Méndez en el cuartel. El oficial, un hombre joven pero ambicioso, vio en el conflicto una oportunidad para ascender en la jerarquía militar. Méndez escuchó con atención mientras Laureano describía el supuesto rapto de Isabela, adornando los hechos con detalles inventados. «Dirán que ella se fue por voluntad propia», replicó Méndez, con una sonrisa astuta. «¿Y si alguien en el pueblo habla?» «Nadie se atreverá», aseguró Laureano. «Su propia familia me respalda.
Rodrigo Montoya no dirá palabra, y su esposa ya la repudió en público. No hay testigo que contradiga nuestra versión. Méndez acarició el bigote incipiente y finalmente asintió. Bien, tendremos lo que necesitamos. Un pretexto. Con tu dinero y mis hombres, haremos justicia. El trato quedó sellado esa noche, en medio de copas de aguardiente y un mapa extendido sobre la mesa. El capitán señaló con el dedo las rutas hacia las sierras. Si los apaches esconden a la joven en un valle, allí iremos. Y cuando volvamos con ella, Santa Rosalía recordará quiénes somos los verdaderos dueños de estas tierras. Laureano sonrió con una mueca torcida. No solo deseaba recuperar a Isabela, quería destruir a Tacoda, exhibirlo como un trofeo de su poder. Mientras tanto, un testigo silencioso escuchaba desde una esquina de la cantina. Mateo, el muchacho pastor de caballos que había presenciado el beso en la plaza. Su corazón ardía de rabia al oír cómo tergiversaban la verdad. Sabía que Isabela no había sido raptada. Había visto con sus propios ojos cómo ella había elegido acercarse a Tacoda. Pero, ¿a quién podía contarle aquello? Si hablaba, lo tacharían de mentiroso, o peor aún, de traidor. Aún así, en su interior comenzó a gestarse una determinación. Si llegaba el momento, no permitiría que la mentira triunfara, sin al menos intentarlo. En el campamento apache, la vida seguía con una calma tensa. Los días de trabajo y aprendizaje de Isabela estaban marcados ahora por un presentimiento oscuro. Cada vez que escuchaba el viento soplar desde las montañas, pensaba en Santa Rosalía, en los rumores que podrían estar creciendo allí. Una tarde, mientras recogía agua en el arroyo, Xochitl se le acercó de nuevo. Esta vez no con burla, sino con un brillo serio en los ojos. «He oído noticias», dijo con voz baja. «Los soldados se preparan. Dicen que vienen por ti». Isabela sintió que la sangre se le helaba. «¿Por mí?», murmuró, incrédula. Xochitl asintió. «Dicen que fuiste raptada. Para ellos, eres el pretexto perfecto». La joven apretó el cántaro contra su pecho. Comprendía, de golpe, que su elección ya no solo pesaba sobre su vida. Era la chispa que podría encender un incendio en todo el valle. Esa noche, el consejo del campamento se reunió en torno al fuego. Los ancianos discutían con voces graves. Algunos proponían huir antes de que los soldados llegaran. Otros preferían preparar la defensa. «Si nos vamos, creerán que somos culpables», dijo uno de los guerreros, «y volverán con más hombres, con más armas. Si luchamos, habrá sangre», replicó otro. «¿Acaso vale la vida de nuestra gente por una extranjera?». Isabela, que escuchaba desde la penumbra, sintió el peso de cada palabra como una piedra sobre sus hombros. Quiso hablar, defenderse, decir que no deseaba ser motivo de guerra, pero la garganta se le cerró. Fue Tacoda quien rompió el silencio. «No es culpa de ella, sino de los hombres que mienten. Si cedemos a su mentira, ¿qué será lo siguiente? Nuestras tierras, nuestros hijos, nuestra libertad». El murmullo de aprobación recorrió a varios de los presentes, aunque otros seguían reticentes. La división estaba sembrada. En Santa Rosalía, los preparativos avanzaban con rapidez. Méndez reunió a un destacamento de soldados armados y Laureano sumó a peones de su hacienda. El rumor del rescate se propagó por la región, despertando miedo en algunos y ansias de guerra en otros. En el corazón del pueblo, Mateo observaba en silencio. Veía a los hombres afilar cuchillos, a las mujeres rezar frente a la iglesia, y sentía que la verdad se asfixiaba bajo el peso de la mentira. No sabía cómo, pero intuía que pronto llegaría el momento de actuar. En el campamento, Isabela se arrodilló frente al fuego encendido en su choza.
Las llamas iluminaban su rostro, y en sus ojos brillaban lágrimas de impotencia. Nunca había querido ser motivo de discordia. Solo había buscado escapar de una vida impuesta. Ahora, su libertad se transformaba en el argumento de una guerra. Takoda entró en silencio y la encontró con los labios apretados y los puños cerrados. ¿Te culpas?, preguntó. Isabela lo miró fijamente. Si mueren, será por mí. Takoda negó con la cabeza. No, será por los hombres que desean el poder. Tú solo encendiste la verdad. Ellos eligieron la mentira. La joven bajó la vista, pero en su interior esas palabras encendieron un hilo de esperanza. Quizá aún había una forma de resistir, de demostrar ante todos que no era prisionera, sino mujer libre. Esa noche, mientras las estrellas cubrían el cielo del desierto, la sombra de la guerra se alzaba en el horizonte. Don Laureano y el capitán Méndez se acercaban con hombres y armas, y en el campamento apache, el pueblo debatía dividido entre miedo y dignidad. Isabela, sentada junto a Takoda, comprendió que el día en que eligió besarlo en la plaza había marcado no solo su destino, sino el de dos mundos enteros. El amanecer siguiente traería el choque inevitable. El amanecer llegó teñido de un rojo intenso, como si el cielo presintiera la sangre que estaba por derramarse. En el valle donde se alzaba el campamento apache, la brisa matinal arrastraba un silencio extraño, roto solo por los cascos de caballos que se aproximaban desde el horizonte. Los centinelas en lo alto de las colinas dieron la señal. El enemigo estaba cerca. Takoda se puso en pie, erguido como una montaña, y ordenó a los guerreros que se prepararan. Los hombres apretaron sus arcos, revisaron las flechas, y las mujeres más jóvenes llevaron a los niños y ancianos hacia un refugio improvisado entre las rocas. El aire se cargó de tensión, y cada respiración era un presagio. Isabela observaba con el corazón desbocado. Veía a su alrededor un pueblo entero que se disponía a luchar, y sentía que sobre sus hombros pesaba el motivo de aquella amenaza. Su mente revivía las palabras de Xochitl en el arroyo. El día que lleguen los hombres de tu pueblo, ¿a quién elegirás? La respuesta debía llegar ahora, frente a todos. La polvareda se levantó antes de que aparecieran las primeras figuras. Eran soldados con uniformes gastados, seguidos de hombres armados de Santa Rosalía. En la delantera, sobre un caballo negro, venía el capitán Méndez. A su lado, montado con rigidez, don Laureano Rivas mostraba el rostro de quien está dispuesto a todo. Cuando la columna alcanzó el valle, Méndez alzó la mano y ordenó detenerse. El silencio fue brutal. Las dos facciones se miraban, separadas apenas por unos metros de tierra y polvo. ¡Apaches!, gritó Méndez, con voz que retumbó entre las montañas. Hemos venido por la joven Montoya. Fue arrebatada de su familia y exigimos su devolución. Los murmullos crecieron en el campamento. Algunos apaches apretaron los dientes. Otros alzaron sus armas con rabia contenida. Takoda dio un paso adelante, firme y sereno. «Mientes», respondió, con voz grave. «Ella eligió estar aquí. No es prisionera». Laureano espoleó su caballo y avanzó unos pasos, señalando a Isabela con un dedo tembloroso. «Mienten. Esa mujer es mía, y la arrancaron de mis manos. Devuélvanmela, o pagaréis con sangre». Los ojos de Isabela se abrieron de par en par. Todo el pueblo la observaba, esperando que hablara. Sintió que las piernas le temblaban, pero comprendió que ese era el instante del que dependía todo. Inspiró hondo, dio un paso al frente y con voz clara que atravesó el silencio, exclamó: «No fui raptada, no fui arrancada de mi familia. Yo elegí este camino.
Me aparté de un hombre que me quería como propiedad, y vine con Takoda porque aquí encontré respeto. No soy de nadie. El eco de sus palabras se expandió por el valle. Los soldados se miraron entre sí, confundidos. Incluso algunos hombres del pueblo vacilaron. La verdad tenía un filo cortante que la mentira no podía ocultar tan fácilmente. Méndez intentó imponerse, alzando la voz. «No os dejéis engañar. Esta mujer habla bajo coacción. Los apaches son astutos, la obligan a mentir». Pero entonces surgió una voz inesperada entre la multitud que acompañaba a Laureano. Era la de Mateo, el joven pastor de caballos, que se había mezclado entre los hombres sin ser notado. «¡No miente!», gritó con todas sus fuerzas. «Yo la vi en la plaza». Ella besó al apache por voluntad propia, delante de todos. Nadie la arrastró. Un murmullo recorrió la tropa. Laureano palideció y con rabia desenvainó un látigo, dispuesto a callar al muchacho. «¡Cállate, escoria!», vociferó. Pero la verdad ya había sido pronunciada. Algunos soldados apartaron la vista, incómodos. La figura de Laureano, hasta entonces intocable, comenzaba a resquebrajarse. Xochitl dio un paso hacia Isabela, poniéndose a su lado. Su voz resonó con firmeza. «Ella no es prisionera. Ha trabajado, ha sangrado y ha demostrado más valor que muchos. Si vienen a por ella, tendrán que pasar sobre todos nosotros». La declaración sorprendió incluso a los apaches más escépticos. Por primera vez, Isabela sintió que Xochitl no era enemiga, sino aliada. Takoda levantó su lanza y habló con voz que retumbó como trueno. «Si buscáis guerra, aquí la encontraréis, pero que quede claro, lucháis por la mentira de un hombre viejo y orgulloso, no por la verdad». El capitán Méndez vaciló. Había esperado una víctima indefensa, no una mujer que se proclamaba libre, ni un pueblo unido en su defensa. La duda recorrió sus filas. Pero Laureano, enceguecido, no dio espacio a la razón. «Avanzad, cobardes», rugió. «Acabad con ellos y traedme a la mujer». Los hombres comenzaron a moverse, aunque con pasos inseguros. El choque parecía inminente. Los arqueros apaches tensaron sus cuerdas, listos para defender su tierra. En ese instante, Isabela alzó la voz una vez más, con un grito que partió el aire. «Yo no regresaré contigo, Laureano. Prefiero morir libre aquí antes que vivir encadenada en tus tierras». Las palabras, cargadas de verdad y de fuego, golpearon el corazón de todos. Hubo un silencio pesado, como si incluso la tierra contuviera la respiración. El primer flechazo cortó el aire. No alcanzó a nadie, pero fue la chispa que encendió el caos. Los gritos estallaron, los caballos relincharon, y en cuestión de segundos el valle se convirtió en un campo de batalla. Isabela corrió a ponerse a salvo, pero su mirada no se apartaba de Takoda, que avanzaba entre la polvareda como un guerrero implacable. Xochitl, a su lado, luchaba con fiereza. El joven Mateo, aunque no portaba armas, se esforzaba por ayudar, guiando a los niños hacia un refugio seguro. La lucha era desigual, armas de fuego contra arcos, orgullo contra dignidad. Pero en medio del fragor, una verdad se hacía evidente. El motivo de aquella guerra no era el rapto de una mujer, sino la ambición de un hombre incapaz de aceptar la derrota. Cuando el sol se elevó más alto, el polvo del combate cubría todo. Laureano, jadeante, buscaba a Isabela entre la confusión, mientras Takoda lo acechaba con la determinación de poner fin a su tiranía. El valle ardía con el choque de dos mundos, y el destino de todos pendía de un hilo. La batalla apenas comenzaba, y el desenlace estaba por escribirse. El sol descendía lentamente sobre las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas.
El eco de la batalla aún resonaba en el valle. Gritos apagados, caballos huyendo, el olor de la pólvora mezclado con el del polvo levantado por los cuerpos en movimiento. Finalmente, los hombres de Laureano y los soldados de Méndez habían batido en retirada, dejando atrás un terreno marcado por el caos. No había victoria completa para nadie, pero el pueblo apache había resistido, y la mentira que sostenía a sus enemigos se había resquebrajado. Isabela permanecía en pie, temblorosa, con las manos aún manchadas de tierra. Había corrido, había gritado, había ayudado a los niños a refugiarse, y ahora, en medio del silencio posterior, sentía que su vida había cambiado de manera irreversible. Había enfrentado a Laureano delante de todos, y ya no existía regreso posible a Santa Rosalía. Takoda emergió de entre la polvareda, con el rostro serio y los ojos encendidos por el esfuerzo. Su lanza aún goteaba polvo y sangre. Se acercó a Isabela y la miró en silencio, como si en ese instante todo el campamento dependiera de lo que ella decidiera hacer o decir. Esa noche, la aldea encendió una gran hoguera en el centro del campamento. Guerreros, mujeres y ancianos se reunieron alrededor, algunos con heridas vendadas, todos con la misma pregunta en los labios. ¿Qué hacer con Isabela? El anciano más respetado del consejo, con cabello blanco y voz profunda, levantó la mano para imponer silencio. «Hoy hemos visto la raíz de nuestra desgracia», dijo. «Vinieron buscando a una mujer que, según ellos, era prisionera. Pero escuchamos sus palabras. Ella no se dejó someter y eligió este camino. El fuego no puede esconder la verdad». Las miradas se volvieron hacia Isabela. El corazón de la joven latía con fuerza, pero sus pasos no vacilaron al acercarse a la hoguera. Con el rostro iluminado por las llamas, habló con voz clara. «No vine aquí por la fuerza. Vine porque quería huir de un hombre que me trataba como objeto. Aquí encontré respeto. Aquí descubrí que mi vida me pertenece. Si he de quedarme, será como mujer libre, no como prisionera ni como carga». Sus palabras, cargadas de temblor y determinación, atravesaron el círculo. El silencio se hizo espeso. Xochitl, que hasta hacía poco había sido la más hostil, se levantó y con la frente erguida declaró: «La he visto trabajar, sangrar y resistir sin rendirse. Ha soportado lo que muchas hubieran abandonado. No es intrusa, es hermana en la lucha». La aprobación recorrió el círculo como un murmullo creciente. Algunos golpearon el suelo con sus lanzas, otros asintieron en silencio. Entonces, Takoda avanzó hacia el centro. Llevaba en la mano una pluma de águila, símbolo sagrado de verdad y valentía. Su voz retumbó cuando habló. «No la tomo como prisionera ni como posesión. La tomo como compañera libre, si ella así lo desea». Todos esperaron. Isabela sintió las lágrimas arder en sus ojos. Miró la pluma, después los rostros expectantes a su alrededor. Recordó las cadenas invisibles de Santa Rosalía, las palabras crueles de su madre, el látigo en la mano de Laureano, y luego pensó en lo que había encontrado en aquel desierto. Trabajo duro, miradas desconfiadas, pero también respeto, dignidad y un nuevo sentido de sí misma. Alzó la voz con firmeza. «Lo elijo, no porque me proteja, sino porque me respeta». El grito de aprobación estalló alrededor de la hoguera. Los tambores comenzaron a sonar. Las voces se elevaron en cantos, y el aire se llenó de la fuerza de una comunidad que, por primera vez, aceptaba a la joven como parte de sí. Takoda colocó la pluma en el cabello de Isabela. El gesto era sencillo, pero su peso simbólico era inmenso. Era un reconocimiento, una unión sagrada no basada en cadenas ni imposiciones, sino en la libertad.
La celebración se extendió durante horas. Mujeres danzaban alrededor del fuego, los tambores retumbaban en el pecho de todos, y los niños corrían con risas de alivio. Isabela se dejó llevar por el ritmo, por la energía de un pueblo que al fin la reconocía. Sus pies, que antes habían temblado de miedo, se movieron con seguridad sobre la tierra. En un momento se encontró junto a Xochitl, que le tendió la mano. La joven apache la miró a los ojos y por primera vez sonrió. «No eres débil», dijo. «Ahora lo sé». Isabela correspondió a la sonrisa, comprendiendo que aquella enemistad inicial se había transformado en respeto mutuo. Sin embargo, bajo la euforia de la celebración, Takoda no dejaba de observar el horizonte. Sabía que la amenaza no había terminado. Laureano no se rendiría fácilmente, y el capitán Méndez aún tenía soldados a su disposición. La batalla del valle había sido solo un comienzo. Se acercó a Isabela y en voz baja le advirtió: «Hoy celebramos, pero mañana necesitaremos más fuerza. El enemigo volverá y debemos estar preparados». Ella lo miró con seriedad. «Entonces lucharé también. No quiero que otros mueran por una mentira que me concierne». Takoda inclinó la cabeza, reconociendo el valor en sus palabras. Mientras el fuego consumía la última leña y el cielo se llenaba de estrellas, la comunidad se fue retirando poco a poco. Isabela permaneció sentada junto a la hoguera, ya moribunda, con la pluma de águila aún en su cabello. Sentía que aquella noche había marcado un antes y un después. Ya no era la muchacha que había besado a un extraño en la plaza por miedo, sino la mujer que había elegido libremente un destino nuevo. Pero en su interior también ardía una certeza. La historia no había terminado. Todavía faltaba enfrentar al hombre que había intentado poseerla, al capitán que quería usarla como excusa, y al pueblo de Santa Rosalía, que debía escuchar la verdad de sus propios labios. El fuego se extinguió y con él comenzó a nacer el amanecer de un nuevo desafío. El sol caía a plomo sobre las calles polvorientas de Santa Rosalía del desierto. Las campanas de la iglesia repicaban, no para anunciar una boda ni una fiesta, sino para convocar a los vecinos que se habían reunido en la plaza. El rumor había corrido como pólvora. Después de años de ausencia, Isabela Montoya había regresado. No venía sola. A su lado, imponente y sereno, estaba Takoda Nahuel, y entre ambos sostenían a una niña pequeña de mirada vivaz y cabello oscuro. Ailén, fruto de una unión nacida del escándalo y la valentía. La multitud se apretujaba para verlos. Algunos murmuraban con recelo, otros con curiosidad, y no faltaban quienes se persignaban al ver a un apache caminar libre por las calles del pueblo. El recuerdo del beso en la plaza aún pesaba en la memoria colectiva, como una herida abierta que nunca se cerró. Isabela avanzó despacio, con la cabeza erguida. Ya no era la muchacha temerosa de antaño, sino una mujer transformada por el desierto, por el trabajo y por la libertad conquistada. A su lado, Takoda caminaba con la dignidad de un jefe que no necesitaba palabras para imponer respeto. En un rincón de la plaza, don Laureano Rivas los observaba con un odio que lo consumía. Envejecido, encorvado, su rostro ya no mostraba el poder de antes, sino las arrugas de la amargura. Había perdido tierras, influencia y el respeto de los hombres. Su única obsesión, intacta, era vengar la humillación que lo había marcado. Al ver a Isabela, su voz resonó como un trueno quebrado. ¡Tú destruiste mi nombre, mi honra! Viniste aquí para escupirnos en la cara otra vez». La multitud contuvo la respiración. Isabela, con paso firme, se adelantó.
Ailén se aferró a su mano, y Takoda permaneció detrás, vigilante. La joven alzó la voz, clara y resonante, para que todos escucharan. No regresé para escupir en el rostro de nadie. Volví para hablar donde todo comenzó, en esta plaza donde me condenaron por elegir. Se volvió hacia la multitud, recordando aquella tarde en que todos la señalaron. Aquí me llamaron deshonra, aquí me negaron como hija, aquí dijeron que había sido robada, pero la verdad es que fui yo quien eligió, y no lo hice por capricho, sino porque preferí la libertad al yugo de un hombre que me veía como su propiedad. Los murmullos se extendieron como una ola. Algunos bajaron la mirada, incapaces de sostener su culpa. Otros cruzaron los brazos, aferrados aún a viejos prejuicios. Mateo, ahora un joven con porte adulto, dio un paso al frente desde la multitud. «Es verdad lo que dice», afirmó con voz firme. «Yo estuve aquí aquel día. La vi besar a Takoda por su propia voluntad. Nunca fue raptada». El silencio se quebró. Todos recordaban al muchacho que entonces era apenas un pastor. Su voz, ahora segura, añadía peso a la verdad. Laureano rugió de furia, tambaleándose hacia adelante. «¡Mentira! ¡Todos mienten! ¡Ella era mía! ¡Siempre fue mía!». Se lanzó hacia Isabela con un cuchillo tembloroso en la mano. La multitud gritó, retrocediendo. Pero antes de que la hoja alcanzara su objetivo, Takoda se interpuso. Su brazo fuerte atrapó la muñeca de Laureano, igual que lo había hecho años atrás en esa misma plaza. Con un movimiento seco, lo desarmó y arrojó el cuchillo al suelo. Laureano cayó de rodillas, derrotado. Su rostro mostraba no solo ira, sino también el cansancio de una vida consumida por el odio. Nadie acudió a levantarlo, nadie lo defendió. Estaba solo, reducido a un eco del poder que alguna vez tuvo. Isabela respiró hondo y miró a los presentes. «No volví para vengarme», dijo. «Volví para que mi hija crezca sin vergüenza, para que sepa que la libertad no es pecado. Lo que nació de un beso de miedo se convirtió en el beso que unió dos mundos». Se volvió hacia Takoda, y él inclinó la cabeza, confirmando con su silencio lo que ella había declarado. Ailén, en medio de ambos, miraba la plaza con ojos curiosos, como si no comprendiera el peso de aquel momento. Pero su sola presencia era un símbolo, la prueba viviente de que dos culturas podían encontrarse sin cadenas, sin sometimiento. El sacerdote del pueblo, un hombre viejo que había permanecido callado, dio un paso adelante. «Quizá no entendimos entonces», dijo con voz cansada, «pero hoy vemos lo que la verdad significa. La libertad de una mujer no puede ser condenada como pecado». Algunos vecinos asintieron en silencio. Otros murmuraron oraciones. Nadie se atrevió a contradecirlo. Laureano, en el suelo, murmuraba incoherencias. Su figura, encogida y frágil, ya no era motivo de temor, sino de lástima. Dos hombres lo ayudaron a levantarse, no por respeto, sino por compasión hacia un anciano consumido por su propio veneno. Las campanas sonaron de nuevo, llenando el aire con un repique solemne. Pero ya no eran el sonido de cadenas ni de imposiciones. Era un repique distinto, como si el bronce reconociera que algo había cambiado para siempre en Santa Rosalía. Isabela, con la pluma de águila aún prendida en el cabello, levantó a su hija en brazos para que todos la vieran. «Aquí está el futuro», dijo, «no el de la mentira, ni el del miedo, sino el de la verdad». Takoda se acercó y colocó una mano en su hombro. La plaza, que antes había sido escenario de su humillación, se convirtió en el lugar donde al fin sellaba su libertad. La multitud, poco a poco, comenzó a dispersarse. Algunos conmovidos, otros pensativos, todos sabiendo que habían presenciado un acto irrepetible. La historia de Isabela ya no era un rumor ni una vergüenza.
Era un testimonio. Cuando el sol comenzó a ocultarse tras las sierras, Isabela, Tacoda y Ailén salieron de la plaza tomados de la mano. El viento del desierto acariciaba sus rostros, y en sus pasos había una serenidad nueva. Atrás quedaba el pueblo que había querido borrarla, pero también el lugar donde ella misma había elegido alzar la voz. El camino hacia el horizonte estaba abierto. No sería fácil, pero sería suyo. Y con cada paso, el eco de las campanas quedaba atrás, no como un recuerdo de condena, sino como el canto de una libertad conquistada. La historia se había cerrado, y en su cierre brillaba una certeza. La valentía de una mujer puede cambiar el destino de un pueblo entero. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.